Hola, hola, ¿cómo están? Estoy grabando ahora la ayudantía número 2, asincrónica, eh, sobre todo relacionada con todo lo que es preparación de datos, eh, desde lo más básico, creo yo, eh, para, para poder dar pie y un poco ayudarlo a sentar más las bases que se necesitan para ya partir a hacer cosas más interesantes relacionadas con las finanzas, con el machine learning y todo eso. Eh, es necesario mencionarles que si bien vamos a ver todo esto, em, para trabajar hoy en día con todo lo que son información, sistemas digitales, todo eso necesitamos contar con datos. Y no nos sirven que los datos estén como sueltos, por decirlo así. Es bien difícil trabajar con datos no estructurados. Creo que el profe ya vio todo ese tema. Eh, entonces tenemos que aprender a ordenarlos para así poder ocuparlos. Entonces, esta ayudantía va a ir un poco enfocada a eso. Siempre se les va a pedir un poco que trabajen los datos que se les van a entregar, como se hace en la vida real, eh, porque para lograr hacer esto es necesario saber o dar uso de distintas librerías del Python, no solo las herramientas básicas. Eh, entonces todas las librerías siguen como una metodología, un sistema un poco en común, que algunas son maravillosas y tienen como todo implementado y todo listo para llegar y ocuparlo. Eh, entonces, si bien uno podría estudiar como lo que hay dentro de todos estos distintos algoritmos, como para preparar o sacar una correlación o calcular un retorno, todo eso, eh, hoy en día muchas de esas cosas ya vienen listas y es llegar y poner, saber ocupar todas estas funciones. Y en eso nos vamos a centrar ahora. El profe me pidió hacer un poco un repaso de lo que va a ser necesario antes de pasar como o dar el salto a allá lo que es machine learning y todo eso, lo que son los modelos predictivos, distintos algoritmos. Hay que sentar las bases. Entonces, en eso nos vamos a centrar ahora y preparé varias cosas para poder practicar. Entonces, vamos con eso. Eh, Como ya les comenté, el objetivo de esta ayudantía va a ser resolver el problema y repasar las funciones principales de las tres librerías que aquí listo, NumPy, Pandas y Matplotlib. Vamos a ver para qué sirve cada una, por qué se dice que son como la base para todo esto, y un poco practicar lo que se puede hacer con ellas y para qué las vamos a ir ocupando durante el curso. Entonces, lo primero que hay que entender es que las librerías son igual como uno puede definir una función, así cuando hacemos def algo para que haga un cálculo, o, o cuando hacemos un programa entero que, que yo después lo podría correr con distintos datos y funcionaría de igual forma. Hay como personas o equipos de desarrolladores que han preparado ya herramientas y que como Python es todo un mundo más open source, o sea, más de libre acceso, eh, la mayoría de estas son gratis. Y es llegar, instalarla y ocuparla. Entonces van a encontrar millón de verdad, millón de ejemplos o distintas cosas que se pueden hacer que la verdad son bien ahorradoras de tiempo y bien salvadores de vida. Entonces, todas estas van a seguir un mismo esquema. Lo que primero hay que hacer es instalarlo dentro de nuestro Python. Anaconda, Anaconda ya viene con varias instaladas por defecto, como lo más base que se sabe que se ocupa. Entonces, cuando ustedes hicieron esa instalación, es muy común que ya vengan con las que vamos a ocupar instaladas por defecto. En caso de que no, porque quizá ajustaron de distinta manera su instalación
o en un futuro si quieren hacer una instalación personalizada, es necesario conocer esto. Y vamos a ver que existen librerías con funciones que vamos a ocupar, y estas funciones van a estar agrupadas en esto que se le llama módulo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, Matplotlib es una librería sobre todo de preprocesamiento de datos y de visualización de datos. Entonces, dentro de esta librería vamos a encontrar distintos módulos que son como, por ejemplo, para generar ciertos tipos de gráficos, o para preprocesar de esta forma, o para hacer este cálculo. Entonces, eso sería un módulo, y cada uno de estos módulos tiene distintas funciones. Entonces, yo puedo ocupar un módulo entero, ocupar una función específica de ese módulo. Ahí vamos a ver cómo depende mucho del caso. Cuáles vamos a ir ocupando y cuáles no. Pero después de hacerlo 10 veces seguidas, se vuelve un poco mecánico, y en el curso vamos a ir ocupando siempre lo mismo. Así que si no cuentan con una librería instalada, basta con correr este código, el pip install, la librería, o el nombre de la librería. Y también aquí yo señalé el requerimiento. Estos requerimientos van a depender de cada librería. Quiere decir que un desarrollador pudo sostenerse de lo que hizo otra persona para hacer su paquete de datos. Y esta pudo basarse en otra librería hasta llegar a una que se basó en el Python básico. Entonces, a veces para ocupar una vamos a necesitar tener otras instaladas. A esta se le llama el requerimiento, o los requerimientos. Entonces, si en algún caso, por ejemplo, cuando ocupemos pandas, les dice así como falta la librería tanto, es porque esa librería es un requerimiento de pandas, y también hay que instalarlo. Entonces se instalan exactamente igual, de la misma forma, y generalmente el mismo Python te señala cuáles faltan y cómo se llama para poder usarlo. Entonces, una vez instalado esto, hay que importarla para empezar a ocuparla. Y en este caso se puede importar de varias formas, y también lo mismo va a depender de cada librería cómo se tenga que ocupar. El primer caso, el más simple, si yo simplemente importo una librería completa, muchas vienen preparadas para importar entera, después uno empezar a ocuparlas como se dé el gusto. Otra forma que es muy común hacerlo es, luego de importar, se les da como un código para hacerlo más accesible, porque cuando yo quiero ocupar alguna librería tengo que poner librería punto, a veces el módulo, o a veces sin módulo porque no tienen, punto la función que yo quiero ocupar. Entonces, normalmente se le da una sigla de letra más corta para no tener que escribir todo el nombre cada vez que lo quiero ocupar. Como por ejemplo, para hacer gráfico ocupamos el módulo pyplot de la librería matplotlib, y eso tiene distintas funciones. Entonces, para no tener que escribir matplotlib.pyplot. el nombre de la función cada vez, yo puedo importar todo y ponerle un as plt, se le pone a pyplot. Entonces después simplemente tengo que escribir plt punto y la función, y eso me resume todo. Entonces, cuando vean que nosotros, por ejemplo, a NumPy se le pone np, o a Panda se le pone pd, estas son como convenciones que generalmente se hacen en internet para que todos tengamos como el mismo código y hablemos el mismo lenguaje. Entonces, por eso a veces van a ver que nosotros ocupamos algunos nombres. Ustedes podrían usar otros, pero después uno va a internet y otra persona, uno le quiere como copiar un poco lo que hizo o ocupar su código, y ellos lo tienen con el nombre que se usa como por convención, más que nada. No es una regla ni nada por el estilo. Lo otro es que from la librería importar algo en específico. Esto es para librerías que son muy grandes. Generalmente yo no quiero ocupar todo, porque si yo estoy volviendo a correr el código cada vez, puede ralentizarme un poco cargar toda la librería, sobre todo cuando, como dije, son muy grandes.
Entonces a veces podemos como seleccionar algo específico de una librería que es mucho más rápido de cargar y que a veces lo único que vamos a ocupar y no es necesario traer todo. Entonces, en el caso de que yo quiera, por ejemplo, traer todas las funciones, puedo usar esa from la librería import un asterisco. Eso es como trae todo. En el caso de que yo use from librería import una función, estoy trayendo algo en específico. Y cuando yo quiero traer algo de un módulo específico también, por ejemplo, como yo les dije, el pyplot que ocupamos para graficar, que viene dentro de la librería matplotlib, ahí yo tengo que poner la librería punto el módulo y ahí recién puedo importar una función. Entonces los van a ir viendo de todas estas formas, dependiendo de qué es lo que queramos hacer o qué es lo que vamos a ocupar. Entonces quiero como dejarlo ahí anotado y que lo tengan claro para cuál es más o menos la sintaxis, se le dice, para que vamos a ocupar. En este caso, yo siempre les voy a ir listando más o menos lo que vamos a ocupar para la ayudantía en específico. Y en este caso vamos a ocupar NumPy, que como dice ahí se ocupa para hacer operaciones con matrices. Pandas, que también, más que matrices, hace como tablas. Como vemos las tablas de Excel. Y es muy cómodo de ocupar. Y es como la versión evolucionada del NumPy. Y el Matplotlib, que en este caso lo vamos a usar para generar gráficos. NumPy es súper importante en todo el mundo del Machine Learning con Python, porque no sé si recuerdan un poco cuando vimos matemática, o sea, los cursos de matemática, los cursos de análisis de datos, o cuando se hace una optimización, que cuando uno tiene como ejercicio más complejo, por ejemplo con una matriz de datos más grande, ya no puedo hacer como derivarlo y igualarlo a cero y resuelvo mi problema, sino que ya cuando uno entra como ya más temas de matemática 3, etcétera, uno empieza a optimizar como múltiples variables o ecuaciones más complejas, y ahí ya los matemáticos diseñan formas como, por ejemplo, no sé, esta matriz inversa, por tanto, resuelvo el sistema de ecuaciones, luego divido por el determinante y con eso calculo. Muchos problemas se resuelven de forma matricial, sobre todo porque el computador le es muy cómodo hablar este lenguaje, por decirlo así. Entonces, hay muchos cálculos y algoritmos que están basados en matrices y en optimizar los cálculos de esta forma, y eso se van a hacer con NumPy. Ahora, que nosotros los vayamos a programar, eso ya es más complicado. Se puede hacer, pero ¿para qué vamos a reinventar la rueda si hay alguien que ya lo hizo? Pero normalmente, por ejemplo, si vamos a ocupar un paquete para resolver un sistema de ecuaciones, por ejemplo, no sé, estoy inventando, quizás nosotros estamos importando una librería y estamos diciendo importar la función resolver el sistema de ecuación. Pero la persona que creó esa función normalmente la hizo con NumPy. Entonces por eso es como re importante saber para qué se ocupa, para qué sirve y cuáles son como más o menos sus funciones. Porque si bien no lo vamos a ocupar tanto durante el curso, las librerías que sí vamos a ocupar harto lo ocupan de fondo. Entonces a veces es necesario entender qué es lo que está haciendo. Otra cosa súper importante para mencionar es que cada librería va a tener un link, ¿ya? Normalmente tienen un link que lo lleva a alguna página. Y aquí vamos a encontrar desde tutoriales hasta todas las cosas que uno puede hacer, ejemplos, código ya preparado. Entonces es muy cómodo para estudiar, sobre todo. Que si a veces yo quiero hacer algo como que no vamos a pasar durante el curso, por ejemplo, y yo quiero revisarlas por mi cuenta, muchas veces las voy a encontrar o en un foro que alguien lo diseñó, o en las mismas páginas oficiales de la librería. Entonces,
son como autotutoriales. Si yo, por ejemplo, quiero, no me acuerdo cómo hacer no sé, invertir mi tabla de datos, entonces yo puedo irme a Pandas, Python, y normalmente me va a salir la página como oficial, ahí pandaspydata.org. Entonces todas estas páginas tienen como una página oficial. Entonces normalmente estas te van a enseñar cómo instalarlas. Por ejemplo, me dicen desde la Anaconda, hacer esto, luego abrir esto, luego escribir esto otro. Si yo me voy aquí en documentación, me va a salir Getting Started, o sea, hacer como dar los primeros pasos. En este caso me ponen, generalmente en la documentación vamos a encontrar las referencias a la API. Y aquí ya donde vienen nos describen como todas las funciones que podemos hacer. Entonces aquí nos dice series de tiempo, ordenar y transponer, como limpiar datos faltantes. O sea, hay de todo. Cómo hacer este tipo de tabla. Cómo calcular los tiempos, como cuánto se demora en esto, cuánto se demora en esto otro. Usar como el tiempo como una variable a tener en cuenta. Entonces aquí está todo. Normalmente, por ejemplo, yo quiero aprender ¿qué podría hacer? A rellenar datos faltantes, que de ahí lo vamos a ver, pero es bien necesario. Entonces aquí nos van a dar todas las funciones, si se fijan. Entonces nos van a decir dataframe.backfill. Estas son las distintas técnicas para rellenar datos faltantes, o para comprobar si es que existen, etc. Entonces yo aquí, por ejemplo, puedo pinchar esta función y me va a decir como la función, cómo la ocupo, y los elementos que yo les tengo que poner, los argumentos para que funcione. Entonces después se van a ir acostumbrando y lo van a hacer ya de memoria. Pero si se le olvida algo, aquí se puede repasar todo muy, muy simple. Muy, muy simple. Y es necesario saber esto para ir estudiando por uno mismo. Porque como es mucha materia, normalmente no vamos a poder pasar todo. Y si después quieren hacer algo como por su cuenta o tienen un proyecto propio, etcétera, ahí está todo. Entonces es importante saber que existe esta opción y ocuparla. Yo la ocupo muchísimo. Entonces lo primero que hice fue vamos a repasar un poco las listas, que ya sería como lo que más vamos a ocupar del Python básico. Y de verdad las vamos a ocupar harto, por eso es importante que lo entiendan. Este concepto de que yo voy a almacenar una secuencia de datos como en un vector. Eso básicamente dentro de otro sistema, o sea, lenguaje de programación, normalmente se ocupan vectores. Aquí vamos a ocupar las listas. Son como lo mismo, yo puedo ir guardando cosas. Entonces, como ya expliqué la otra vez, estas objetos o cosas pueden ser lo que sea. Entonces yo, por ejemplo, puedo entrenar redes neuronales y guardar 5 redes neuronales distintas dentro de una misma lista. O puedo guardar listas dentro de otras listas. Entonces los vamos a ocupar mucho para graficar, para ordenar cosas, para hacer que algo se vea más bonito, para guardar resultados y luego generar más información a partir de lo que tenemos. Entonces es muy importante que lo aprendamos a ocupar. Entonces aquí hay como distintos ejercicios que si quieren los pueden revisar, intentar hacer por sí mismos. También los podemos ver aquí, no sé si nos da el tiempo, pero por ejemplo, crear una función. Eso ya lo aprendimos a hacer la ayudantía pasada, como poner def, un nombre, entre paréntesis, algún argumento que va a ir variando según lo que nosotros definamos,
y después un código que se va a ejecutar, como un código genérico que después la vamos a poder correr con lo que queramos. En este caso, por ejemplo, generar una lista con los primeros n números impares, ¿ya? Y esta es la fórmula de un número impar. Yo no me acordaba, así que la googleé. Entonces, por ejemplo, aquí lo voy a explicar nomás, no lo voy a programar para ir avanzando un poco. Entonces, esta función genera una lista con los primeros n números impares. Entonces, aquí nuestro n va a ser un número, un argumento, o sea, algo que yo puedo definir después, cuando la ocupe. Entonces, primero, esto es como un paso básico. Vamos a crear esta lista y luego vamos a empezar a guardar los elementos que queremos poner en ella. Entonces, lo que hace este bucle for es en el rango n, o sea, si queremos hacer los 500 primeros números, vamos a hacer n igual 500. Entonces, en ese rango, esto se va a ir repitiendo. Entonces, va a partir desde el 0, luego el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, luego el 5, hasta llegar al 500. Y este valor va a ir cambiando ese número, o sea, ese valor. Entonces, vamos a calcular un número primo, un número impar con la fórmula. Entonces, el primer número va a seguir la secuencia y va a decir 2 por el primer número, que va a ser 0, más 1, el resultado va a ser 1, que es el primer número impar. Entonces, luego con el append yo guardo ese número en esta lista. Entonces la guardo, luego pasa al siguiente número. Entonces vamos a tener i igual 2. Entonces, según la fórmula, nuestro siguiente número impar va a ser 2 por 2. No, va a ser 1, perdón, porque partimos del 0. Va a ser 2 por 1, que me va a dar 2 más 1. Entonces me va a dar 3. Y lo guardo. La siguiente vuelta esto va a ser 2, ahora sí. Entonces 2 por 2, 4 más 1, 5. Se cumple la fórmula y lo guardo. Entonces allá voy a tener 1, 3, 5 y así va a seguir hasta la cantidad de números que yo quiera. Esa es como la lógica. Entonces después yo voy a devolver una lista con todos los elementos guardados. Entonces yo le voy a dar F9 para correr ese trozo nomás. Voy a ver mi función aquí, yo lo puedo ocupar. Entonces la voy a ocupar para crear una lista con los 500 primeros números impares. Entonces aquí vamos a ver la lista 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, bla bla, hasta llegar a... El índice va a ser 499 porque parte del 0, son 500. Y ahí está listo, primer ejercicio. El segundo ejercicio va a ser crear una lista de listas, que eso es, para eso lo creé. Entonces vamos a hacer una lista con 20 listas adentro, y cada una de esas tiene que ir, la primera tiene que ir del 0 al 9, la segunda tiene que ir del 10 al 19, la tercera tiene que ir del 20 al 19. Y finalmente, cuando ya tengamos esta lista de listas, quería que vieran un poco que a veces yo tengo un doble índice, porque primero tengo que seleccionar a qué lista me voy a ir de las que creé, y luego dentro de esa yo puedo elegir un número en una posición específica. Entonces vamos a tener que extraer el cuarto número de la octava lista. Entonces, lo mismo, yo declaro esta va a ser mi lista de listas, y yo quiero crear 20 de estas. O sea, que esta tenga 20 elementos, o sea, 20 listas distintas. Y yo generalmente veo estos ejercicios y primero veo cómo generar lo que voy a hacer dentro y luego lo repito, ¿ya? Entonces, en este caso, dentro, lo más como interno, voy a tener una lista que vaya del 0 al 9, otra que vaya del 10 al 19. Entonces primero voy a aprender cómo crear una lista del 0 al 9. Entonces, si yo le pongo 10, for 10, range 10, este número va a ir del 0 al 9. Entonces me bastaría con guardarlo, y ya tendría mi lista completa del 0 al 9. Entonces la siguiente tiene que ir del 10 al 19. Entonces yo me di cuenta que si a la primera lista le sumaba 10, va a ir del 10 al 19. Entonces cuando esto valga 1, o sea, esto valga 0, le voy a sumar 10 y va a valer 10. Cuando esto valga 1, le voy a sumar 10, esto va a valer 11. Entonces me di cuenta que así puedo como generar las listas como que van a ir dentro. Entonces ahí genero como esta repetición para hacer varias.
Entonces yo hago como la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, así. Guardo los números dentro. Y lo que hago después, aquí guardo el número de dentro. Y luego voy a guardar la lista en la lista de listas. Sé que he enredado, pero espero que vayan siguiendo como el hilo. Y si no, lo revisan por su cuenta. Entonces voy a dar, ahora que creé esto de adentro, ahora le voy a dar 20 vueltas. Esto me sirve harto para ordenarme como a partir de adentro hacia afuera. Primero veo que lograr hacer como un número que necesito, un cálculo, y después lo extiendo a repetirse 1.000.000 de veces, no sé, cuando veamos cosas después. Entonces aquí voy a hacer esto. Voy a correr. Van a ver que fue creando para los elementos de esta lista son más listas. Cada una de estas listas va a ir del 0 al 9, del 10 al 19, del 20 tanto. Entonces todas estas listas tienen un índice con el que yo pueda acceder a lo que hay en ese valor. Entonces, para yo acceder a la lista, ¿cómo se le dice ahí? O sea, ¿cuál puse? Extraer el cuarto número de la octava lista. Entonces la octava lista sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta es la octava lista con un índice 7. Entonces yo lo que tengo que hacer es poner un índice con este corchete cuadrado. Entonces mi lista de listas le voy a poner un 7. Y esa va a ser, de hecho lo voy a imprimir antes de esto. Voy a poner ahí. Y aquí vamos a ver que me fue guardando una, otra. Entonces si ahora yo quiero acceder a la octava lista, o sea el índice 7, hago el corchete cuadrado 7 y voy a como hacer clic en la... Es como si yo abriera esto. Entonces yo primero hago un clic y abro esto. Luego hago otro clic y abro esto. Y ahora me falta hacer otro clic más en el cuarto número. Sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Entonces ahora me falta hacer otro clic para ver ese. Entonces yo primero abro mi lista de listas, hago el primer clic en la lista que necesito y luego voy a hacer otro más, como otro zoom en el número que sí necesito sacar, que este va a ser el que tiene el índice 3. Ok, entonces primero abrí esto, luego le hice un clic para sacar la específica y luego le hice otro para sacar el número específico. Entonces ahí hice como un doble índice. Y esto puede sonar confuso, pero podría llegar a darse el caso que tengamos como la lista dentro de la lista dentro de la lista, o la matriz dentro de la lista, y es necesario como entender este sistema de extraer el archivo que yo tengo guardado. El tercer ejercicio es crear una lista que vaya desde el 0 al 50. Entonces vamos a hacer esto, que es como algo básico, y además crear una función que genera una lista, otra más, pero que esta vez me indique si el número era o no divisible por 3. Es decir, estaba el 1, comprueba si el 1 es divisible por 3, y si no, anótame no es divisible. Después el 2, eso no divisible, y lo anoto. El 3, eso no divisible, y lo anoto. Así. Entonces eso me va a generar otra lista. Entonces la vamos a hacer. Aquí como que generé. Esto lo va a cambiar. No sé por qué no se guardó esto. Bueno, pero esto era for i in range 51, porque esto va del 0 al... parte del 0. Entonces cuando yo tenga un i, va a ser como 0, 1, 2, 3, 4, 5, 51 veces. Si yo le pongo 50, va a partir del 0, va a llegar hasta el 49. Si yo le pongo 51, va a partir del 0 y va a llegar hasta el 50, que es lo que yo quiero. Entonces le voy a poner lista 1 de 3 .append y le voy a guardar el número en ese caso. Entonces voy a generar esta lista 1, 3, y si lo vemos, ya, esto es lo más básico, tener una lista del 1 al 50, o sea del 0 al 50. Ahora lo que quiero es generar esta lista anexa. Entonces voy a generar mi función
que yo le voy a pasar el argumento a lista, o sea, la que yo quiera. Si tengo una con 9000 números, se la voy a pasar aquí y va a funcionar igual. Se voy a abrir voy a como a declarar una lista nueva que yo voy a empezar a llenar y voy a decir, para cada número, ya no es como un rango de números, sino que yo voy a abrir esto y para cada uno de estos que está dentro, esto se llama como un iterador, para cada uno de estos voy a hacer una vez el cálculo, otra vez el cálculo, otra vez el cálculo, otra vez el cálculo. Entonces esta es otra forma como de abordarlo. Entonces aquí yo voy a hacer un if que va a ver si el número, o sea, si yo abro esto, el 0, y va a hacer esta comprobación que es la función resto de Python. Entonces el resto quiere decir que si yo, por ejemplo, tengo un 10 y yo lo voy a dividir, por ejemplo, por 3 en este caso. Nosotros sabemos cómo dividir cuando nos da secto. Entonces esto va a ser un 3. Porque 3 por 3, 9. Y me va a sobrar 1. Cuando yo hago como las rayitas de la división, etc. Entonces lo que hace este algoritmo, o sea, este operador, es que lo deja ahí tal cual. Y me devuelve este resto. ¿Ya? Entonces si yo divido, por ejemplo, el 12 en el 3... esto me va a dar 4. 3 por 4, 12. Y me va a sobrar 0. Entonces, que esto de 0 indica que este número era divisible por 3. Eso es lo que queremos comprobar. Entonces, en este caso, el número, porcentaje 3, que hace esta operación que me da el resto, es igual a 0. Es que el número es divisible. Entonces yo le voy a guardar en la lista un divisible como texto. Si no, si es cualquier otra, entonces el número no era perfectamente divisible y yo voy a guardar un no divisible como texto. ¿Ya? Entonces voy a guardar la función, ahí la tengo, y la voy a correr con mi lista, la que yo quiera ocupar, en este caso la última que genere, y me va a dar una lista 1.3 anexa. Entonces vamos a ver que si yo abro las dos al mismo tiempo, va a ser como esta lista anexa. Cuando es 0 es divisible, porque el 0 partido en 3 da resto 0. Como bola matemática. El 1 no es divisible porque me da resto. De hecho no lo puedo como dividir ni una vez. El 2 tampoco lo puedo dividir ni una vez. El 3 me va a dar resto 0. Así que sí es divisible. El 4 me va a dar resto 1, no es divisible. El 5 me da así. ¿Ok? Entonces repasen esto si se perdieron mucho, no lo entendieron. Les recomiendo como estudiarlo un poco, darle unas vueltas, intentar resolverlo por ustedes, y porque va a ser necesario, ¿ya? Entonces ahora pasamos a la siguiente parte, que ya vamos a empezar a ver las librerías. Vamos primero a ver NumPy. NumPy no les dejé como un ejercicio específico porque, como les dije, no lo vamos a ocupar de esa forma, pero sí les dejé como las funciones más comunes que se pueden hacer con NumPy, ¿ya? Porque esta librería sirve para muchas cosas, aparte de las matrices, como por ejemplo, algo que les podría decir es que se ocupa harto, tiene el valor absoluto. Así como en Excel, cuando yo pongo apps y el número y me entrega el valor absoluto, NumPy la tiene, pero Python por defecto creo que no. Entonces yo podría ocupar ese apps, ese valor absoluto, importando NumPy primero. O por ejemplo también tiene una función para sacar el promedio a todo lo que esté dentro de algo, ya sea una matriz, una columna, una lista, o algo que yo mismo le entregue. Tiene una función que me saca todo el promedio de eso, o toda la desviación estándar de eso. Es como harto lo que hacemos con Excel. Entonces aquí les dejé como la forma de crear una matriz nueva, transponerla, por si en alguna vez están resolviendo algún ejercicio de álgebra. Extraer elementos, por ejemplo, extraer el de la columna 3, fila 2. También tiene como su sintaxis. Sumar, multiplicar,
sumar y multiplicar como 2 entre ellas. O sea, esto es como por un escalar, estas dos. Estas por otra matriz. Y esta última, la multiplicación matricial, que es la más complicada, que todos aprendimos en algún momento, que era como el número de este por este, más este por este, más este por... así. Eso se ocupa muchísimo para resolver como ejercicios de este estilo. Les dejé otros operadores, como otras cosas que puedan ser útiles sobre las matrices. Les dejé lo de álgebra lineal, que yo no lo he ocupado mucho, pero existe. Y por ejemplo te deja calcular la inversa de una matriz, o calcular el determinante. Y ya lo que yo más he ocupado, la verdad, son estas las funciones de matemática. Son súper útiles y creo yo, para lo que vamos a hacer, es como lo más importante. Así que los vamos a revisar ahora. Entonces vamos a partir importando NumPy, as np, para después poner simplemente np y la función. Entonces, ahora van a entender por qué hinchábamos tanto por la lista. Para yo generar una matriz, cada columna va a ser un vector. Así como, o sea, cada fila es un vector. O a veces cada columna. En este caso, cada fila es un vector. Entonces, ese vector en el mundo del Python es una lista. Entonces, las filas de la matriz que yo voy a crear van a ser listas. Y por eso que hinchábamos tanto con entender cómo ocuparlas, cómo crearlas, etc. Porque de ahí esto se va a ir expandiendo hasta tener, no sé, la lista de un cliente de un banco. Tienen muchos datos, por ejemplo, y eso es una matriz por cada cliente, o sea, un vector por cada cliente. Ahí ves una matriz gigante y van a tener que aprender a sacar un dato en específico de eso. Así que partamos por lo básico, una matriz de 3×3. Entonces tiene 3 listas, con 3 números cada una. Entonces la función es nparray. Yo creo mi matriz. Entonces import numpy. Si no les sale acá, aquí a mí me ha aparecido numpy, ¿ya? O estas funciones. Si no les sale es porque aquí, no sé si lo expliqué en la clase pasada, yo puedo como elegir qué me sale y qué no. Entonces, por ejemplo, aquí me dice excluir todas las variables que estén en mayúsculas. Entonces, si yo tengo algo sin todo en mayúsculas, no me lo va a mostrar. O aquí, por ejemplo, excluir caleables o llamables y módulos. Como llamables son como funciones, cosas que yo puedo como definir y después traer de vuelta. O un módulo de una librería también, por ejemplo NumPy. Entonces si yo por ejemplo marco esa, no me va a aparecer, me van a salir solo como los datos que yo he ido declarando. Y a veces yo lo ocupo así. A veces yo quiero como mirar algo en específico, así que le quito esto y lo veo como en específico. Ya está importado NumPy, o ya esta función ya la definí. Pero cuando hacemos código muy largo, esto se nos va a llenar mucho, así que yo generalmente le hago excluir todo eso y chao. Otra cosa, para eliminar cosas de aquí, como la memoria del Spider, yo puedo hacer o eliminar remove. Lo puedo hacer todo aquí para eliminar todo, o puedo hacer este comando que se llama del y el nombre de la variable. Entonces si yo hago como del num, se va a eliminar esto porque se llama num. Entonces muchas veces eso me va a servir para ir como limpiando un poco la interfase y yo tener más claridad de lo que estoy haciendo. Por ejemplo, estos i, estos k ya no me sirven porque ya generé la lista. Entonces es un número que yo ocupé para un objetivo. Entonces, como ya no me sirve, quizás sería esto mejor eliminarlo. Remove. Y seguir como con las listas, que es lo que a mí me interesa tener. No sé, por ejemplo. Entonces voy a importar NumPy, ya lo hice. Voy a definir una matriz con nparray. Y la que la podemos ver, matriz, array de enteros. Aquí va a estar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces es una matriz básica. O yo la puedo imprimir aquí y me va a salir aquí abajo.
Para transponer esta matriz, punto T. Entonces si hago esto, fíjense, se transpuso, la diagonal se conserva, el 2 se cambia con el 4, o sea, lo que era esta fila se transforma en la primera columna, lo que era la segunda fila se transforma en la segunda columna, y así. Entonces eso es para transponer. Para extraer elementos, yo voy a usar el mismo corchete, ¿ya? Por ejemplo, extraer toda la primera fila. Entonces voy a extraer eso, el 1, 2, 3. O sea, un vector de 1, 2, 3. Si yo creo toda la primera columna, esto ya cambia un poco, porque acuérdense que las matrices todas son fila-columna, generalmente. Entonces yo le digo todos los elementos de una fila, por eso los 2 puntos, y la primera columna, con el 0, porque Python parte del 0. ¿Ya? ¿Por qué se hizo eso? A ver. 0. Qué raro, no va a funcionar. Pero bueno. Entonces, ¿cómo? Esto me vuelve el 1. Es que funciona en este caso. Por ejemplo, si yo quiero el valor de la segunda fila, esta, segunda columna, o sea, el 5, yo voy a hacer el 1 para la segunda y el 1. 5. Si yo quiero cambiar la fila uno más arriba, yo le cambio esto al 0 y va a ser el 2. Entonces con elementos específicos funciona súper bien. Entonces, como ya expliqué ahí, el elemento 1, 1, o sea, ese 1 de ahí, fila 1, columna 1, va a ser 0, 0. El de ahí, no sé, el de ahí va a ser fila 2, o sea, un 1, 1, columna 3, o sea, un 2. Entonces ahí obtengo 6, fila 3, sí. No, yo quería hacer fila 2, columna... Esto me marea hasta a mí. Ahí tengo el 8. Entonces... Ya, yo me estaba confundiendo. En este caso, por eso dije a veces... ¿No pesquen esto? Que por lo que veo aquí, NumPy funciona con columna fila. Entonces, la última columna, la 3, el elemento 2. Entonces, columna, lo voy a dejar anotado, columna 3, fila 2. O sea, hacer ese 8. Ahí estamos más claros. Se los voy a dejar anotados para que no se confundan como yo. Por ejemplo, para sumarle a todos los elementos, yo simplemente uso un más como en Python. Entonces, si yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, bla, bla, yo con esto le voy a sumar 10 a cada uno de esos. Voy a ejecutar 11, 12, 13, 14, ya. Para multiplicar todos los elementos por un mismo número, por un escalar, lo mismo. Un por y el número, el escalar. Entonces ahí queda mi resultado. Yo aquí voy a declarar una segunda matriz para hacer el resto de ejemplos. Entonces mi segunda matriz va a ser esa. Entonces yo lo que explicaba como de directo, ¿a qué me refiero con directo? Es que si yo quiero sumar, si yo quiero por ejemplo poner esas dos matrices y que el 1 el 1 se sume con el 10, el 2 se sume con el 10, el 3 se sume con el 10, el 4 se sume con el 20, así como con su respectivo, voy a ocupar el más, ¿ya? Y cuando yo ocupo el por, no se hace la multiplicación como enredada, sino que se hace una multiplicación, como yo le digo, directa, de el valor con el valor. Entonces, si yo solo le pongo un por, me va a hacer S
S por S, S por S, S por S, S por S. Entonces ahí yo ocupo un por no. Si yo lo veo, se multiplicó cada uno por... Todo esto se multiplicaron por 10, todo eso se multiplicaron por 20, todo eso por bla bla. Ahora la multiplicación matricial es por ejemplo que yo hago eso de calcular como la sumatoria, como la primera fila con la primera columna, entonces va a estar eso en el primero, y así. Entonces para hacer eso yo pongo la primera matriz, la que va a ir a la izquierda, porque acordarse de que esto no depende del orden de los factores. O sea, sí depende del orden de los factores, entonces multiplicar una matriz a la izquierda y otra a la derecha no es lo mismo que dar la vuelta, en este caso. Entonces la matriz que va a estar a la izquierda, punto dot, la matriz que va a estar a la derecha. Y me hace el cálculo. Si se acuerdan de mate, yo para esto necesito tener... tengo filas, columnas, y necesito que la columna de la izquierda sea igual a la fila de la derecha. No se vio bien, pero fila, columna, y las del centro tienen que ser iguales en las dimensiones. Entonces, y se van a conservar las de afuera. O sea, si yo tengo 1 por 1, 3 y 3, 2, los tres van a ser iguales y la matriz resultante va a ser la que está acá, 1 y 2. Entonces la matriz resultante va a ser una matriz de 1,2. Entonces para especificar eso, si yo tengo una matriz de 3 por 1, yo puedo multiplicar una matriz de 3 por 3, entonces me va a quedar una matriz de 3 por 3 por 3 por 1. Entonces ahí tengo igual cantidad de al medio, de los números del medio se me van a quedar los externos. Entonces me va a quedar una matriz de, como resultado, 3 por 1. Entonces me va a quedar una parecida a esta. Entonces si yo aquí hago como esa multiplicación, efectivamente me quedó hacia abajo. 3 filas y una pura columna. Eso es pura mate. Por si algún día la quieren ocupar. Aquí les dejo otros operadores. Por ejemplo, el flatten agarra como cada número de la matriz y me lo deja como estiradito en un puro vector. Entonces, por ejemplo, si yo tomo esa, si yo le hago flatten a esta de aquí, van a ver lo que pasa. Me dejó un puro vector 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si hago diagonal, me va a dar la diagonal 1, 5, 9. Como un puro vector 1, 5, 9. Y si yo le hago shape, me va a dar esto que decía yo de las dimensiones. Por ejemplo, 3 por 3. Si yo le hago shape a la matriz, me va a dar 3 por 3. Si hago la matriz 3, que era de 3 por 1, me va a dar 3 por 1. Entonces esto se ocupa harto después en Machine Learning, que a veces ciertos algoritmos me van a pedir a mí entregar una dimensión en específica de los datos. Sobre todo cuando yo entreno un modelo con Machine Learning, los datos que yo les vuelva a dar como para usarla tienen que tener la misma dimensión. Entonces muchas veces ocupamos ese shape. Esto álgebra lineal, yo lo he ocupado re poco, pero existe. Entonces para calcular un determinante y para calcular la matriz inversa. Y aquí entramos como en el gran problema de la inversa, porque en matemáticas se asume mucho que hay muchos casos en que no voy a poder calcular la inversa porque no existe. Entonces, de ahí nacieron muchas soluciones del Machine Learning para resolver ese problema de cómo optimizar algo con una matriz que no es invertible. En este caso, esta matriz que generamos al principio no era invertible, entonces simplemente me dice matriz singular, no se puede calcular la inversa. Y aquí tengo lo que más he ocupado, la verdad, que son las funciones de matemática. Entonces voy a tener
valor absoluto promedio de lo que está aquí, valor absoluto de, 5, de menos 5 a 5, el promedio de esto, medio 5.92, la raíz cuadrada, SQRT, de 100 es 10, y este log es el logaritmo natural. Entonces va a ser el logaritmo natural de 10. Y este log 10 va a ser el que nosotros conocemos como log, que es el logaritmo en base 10 de 100, me va a dar 2. Entonces 10 elevado a 2 da 100. Y eso es todo lo que le quiero mostrar de NumPy, la verdad, porque como ya le dije, esta librería da para mucho y se ocupa muchísimo, pero nosotros no le vamos a dar tanto uso, la verdad. Quizás en una prueba, en algún quiz, algo así, se agregue, pero no es tan relevante. Lo que sí es relevante ahora que vamos a ver pandas. Y esto lo vamos a ocupar muchísimo. Entonces, pandas, sobre todo se ocupa caleta porque te deja como tabla súper bonita y también te hace hacer como el linkeo con Excel. Entonces vamos a poder trabajar cosas aquí, guardarlas, revisarlas en Excel, que no, quizá muchos se manejen más con Excel que con Python. Entonces quizá vamos a poder pasar algo a Excel, revisarlo ahí, traerlo de vuelta, ordenar la tabla, darle como titulitos para que sea como más accesible. Entonces vamos a crear un data frame, que es como se le llama a las tablas de pandas. Vamos a darle como nombres a las variables, ahí van a ver a lo que me refiero. Extraer elementos, extraer una fila o columna completa. Aquí se va a dejar de llamar data frame y se va a empezar a llamar series, que es cuando es como un puro vector también. Insertar un valor en una pura posición, rellenar los missing values, generar columnas nuevas, calcular, por ejemplo, una función para toda la fila o toda la columna y interactuar con Excel. Esto es esencial en todo el resto del curso. Así que si hay algo que necesitan saberse bien es esto. Entonces lo primero que yo voy a crear es una lista. Y esta lista la creé así a propósito porque si se fijan, no es una matriz en el sentido de que no es cuadrada, por ejemplo. La primera, si esto lo viéramos como una tabla, así como una tabla, esta línea de la tabla en Excel va a tener distintos elementos que por ejemplo esta tiene 6 elementos, la de abajo tiene solo 3 y la de más abajo tiene solo 4. Entonces esta tabla va a contener en algunas partes vectores más largos que otros, y eso es como lo principal que yo les quiero mostrar en este ejercicio, que no necesariamente necesito tener una matriz cuadrada o con todos los datos completos. Entonces una forma de crear un data frame específico puede ser cargándolo desde Excel, cargando una tabla, o la otra es que yo puedo generar una lista de listas, como les dije, como hicimos en uno de los primeros ejercicios, y esto llevarlo a una tabla como tal. Entonces Pandas es súper inteligente y lo que va a hacer es que va a agarrar esta primera lista como la primera fila de mi tabla, esta segunda lista como la segunda fila, esta como la tercera, ¿ya? Entonces si yo le paso esta lista de listas, le digo pd pandas.dataframe y le paso la lista de listas. Me falta importar pandas. Entonces ahora sí lo hago. Me va a crear este data frame, que si lo vamos a ver, se va a ver de este estilo. Entonces esto ya es más como Excel. De hecho lo voy a abrir. Lo voy a abrir. Entonces si vemos aquí, ya va a tener este
0, 1, 2, 3, 4, que sería como esto de Excel, A, B, C, D, y el índice. Estas serían las columnas, como se le dice, y estos son el índice. Entonces, en este caso, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, bla, bla. Entonces, si se fijan, esto es lo mismo que Excel. De hecho, incluso yo creo que puedo copiar esto, Control C, y pegarlo acá, y se pega como una tabla. Entonces, estas serían mis columnas, estas mis filas y estos mis datos. ¿Ya? Entonces, esto ya empieza a ser súper mágico. Te reubica todo con colores también, como para marcar los números mayores o menores. Y es súper inteligente en ese sentido. Como hay hartas cosas como bien cómodas que lo hace automáticamente. Aquí vemos los valores NaN, que como yo les dije, la lista no tenía las mismas cantidades de datos, entonces me van a quedar estos valores NaN. Y estos valores se le llaman los missing values, y generalmente todos los modelos de Machine Learning, si queremos correr una regresión, hacer un cálculo, se van a trabar si yo tengo estos valores entre medio. Entonces un paso esencial va a ser dejar nuestra base de datos sin estos números. Entonces, por ejemplo, algo que yo puedo hacer para eliminarlo sería eliminar toda esta fila. Por ejemplo, eliminar toda esta fila y esta columna. Entonces me quedaría solo los datos sin missing values, que serían estos tres. O sea, me quedaría como este y ese. Otra forma sería eliminar esas dos columnas y me quedaría esto. Lo otro que puedo hacer, y que muchas veces lo que yo voy a querer hacer para no perder tantos datos, es rellenarlos o imputarlos, también se le dice, con otro valor. Entonces quizás yo puedo decir, ¿sabéis qué? Estos valores les voy a poner un 0, significando que no tienen valor. Ahora, cuando mi 0 sí significa un valor, por ejemplo, si yo estoy trabajando con retornos, puede darse que un retorno sea 0. Eso no significa que sea como un faltante. Entonces, en esos casos, hay distintas técnicas que yo puedo, por ejemplo, poner el valor del día anterior, o el día de después, o un promedio, o rellenarlos con el promedio de toda la fila o de toda la columna. Entonces esto lo vamos a abordar con mucho detalle en otra ayudantía, yo creo. Pero estos valores van a ser muy importantes para nosotros porque nos molestan mucho y los queremos eliminar. ¿Qué más? Esto yo les puedo poner un nombre, ¿ya? Y a eso me refiero con renombrar columnas y renombrar índices. Esta es la columna y estos son los índices. Entonces yo después, según el nombre que yo les dé, puedo dejar la tabla más o menos bonita y también me sirve para acceder a los datos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo hago data.columns y le doy una lista con los títulos, entonces yo lo voy a hacer, data.columns, la lista con los títulos. Si se fijan, ahora esto cambió y van a ser los títulos que yo le puse en la lista. ¿Ok? Entonces, si estamos viendo como, por ejemplo, los precios de una acción, esto podría ser el precio, el retorno, el volumen, el nombre de la empresa, el día, la hora. Va a tener distintos nombres. Y por ejemplo, yo aquí voy a renombrar también los al lado, los del índice. Entonces le voy a poner data.index igual la lista que yo quiero ocupar, ¿ya? Lo otro que yo puedo hacer es que si a mí me dan, por ejemplo, una tabla ya lista con esto y yo quiero leer estos títulos, lo mismo, yo puedo poner data.columns y le hago F9 y me los va a entregar, ¿ya? En formato índice. Y muchas veces yo voy a querer hacer una list de esto. Entonces me va a devolver el vector original que yo le puse. Entonces cuando los datos ya vengan listos, por ejemplo, a mí me entregan una información en un Excel y yo lo quiero cargar entero y quizás seleccionar, que es lo que vamos a hacer después, seleccionar solo alguna. Entonces yo puedo cargar estas columnas, transformarlo en lista y después yo decir lo que hacíamos adelante, hacer un for y decir para cada uno de estos nombres yo le quiero agregar el nombre de la acción y después lo voy a volver a colocar y todo eso lo vamos a ver un poco después, pero sepan que se puede hacer. Para extraer elementos yo tengo dos formas.
que son el iloc y el loc. Iloc se refiere a la posición de la columna del índice. Entonces, si yo voy a mi data frame, esta se llama cifra 1, cifra 2, cifra 3, pero la cifra 2 está en la posición de columna 1, porque es 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, para mí sería lo mismo decir la columna en la posición 1 a decirle tráeme la columna llamada cifra 2. No sé si queda muy claro. Lo mismo aquí. Yo puedo decir, a esto se llama vector 1, 2, 3, ¿ya? Y yo le puedo decir, tráeme el que está en la primera posición, y me entregar el vector 1. Sin yo tener que señalarle el nombre con el que está. O le puedo decir, tráeme el que está en la fecha 2000. Y yo no le voy a tener que enseñar la fecha, sino va a traer cualquier sea la fecha que esté en la posición 2000 en el índice. ¿Ok? Entonces, para eso es iloc, para trabajar con posiciones, como lo hacíamos con la matriz de NumPy, por ejemplo. Pero si yo quiero trabajar con este nombre, como por ejemplo decirle, tráeme precio, tráeme volumen, tráeme fecha, y nombrárselo, que algo que muchas veces vamos a querer hacer, sobre todo cuando tengamos bases de datos muy largas, yo le puedo hacer loc. Y loc va a trabajar con el texto que está aquí, ¿ya? O, aunque sea un número, lo va a tomar como un texto. Entonces yo puedo dar el mismo resultado, decirle data iloc 0,2, o sea, data iloc 0, la primera, 0,2, entonces el tercero, porque es 0, 1, 2, entonces me va a traer un 3. Eso es por posición. Pero yo también le puedo decir data.loc y decirle vector 1, y va a tomar este porque tiene este nombre, cifra 3, y va a tomar ese porque está con ese nombre, ¿ya? Entonces daría lo mismo, va a dar el mismo resultado. Si se fijan, yo hago esto y me va a dar un 3, y si yo lo hago de nuevo, me va a dar un 3. Y esa es la diferencia entre iloc y loc. A mí me costó harto como acostumbrarme y entenderlo, pero espero que se haya como quedado más o menos claro. Lo mismo, ahora sí me va a funcionar para extraer la primera fila completa. Entonces, si yo tengo esto, yo tenía así mi matriz, yo quiero sacar todo este vector, ¿ya? Entonces lo mismo, yo puedo hacer iloc o puedo hacer loc. Entonces yo le voy a decir 0, o sea, la primera, y 2 puntos, quiere decir todas. Todas. Entonces esto querría decir primera fila, todas las columnas. Entonces, primera fila, todo esto. ¿Ok? También lo puedo hacer por trozos. Ahí lo vamos a ver. Extraer la segunda columna completa. Entonces le voy a decir data iloc, todas las filas, 2 puntos, todas las filas, o sea, esta y esta, de la que está en la posición número 1, o sea, la segunda. Esta. Entonces, correr este código me va a dar la columna 2, que hace 2, 5, 8. Lo mismo puedo hacer con los nombres, como con el método loc. Entonces, todas las filas y la columna que tiene este nombre, cifra 2. Entonces yo podría decir, por ejemplo, todas las filas con el precio, por ejemplo. Extraer el penúltimo. Los índices de aquí también pueden partir de, generalmente se ve desde el 0 hacia adelante, si parto desde la izquierda, ¿ya? Pero a veces yo quiero decirle, tráeme la última o la tercera desde el final hasta acá. Y en ese caso se pueden usar números negativos. Importante que aquí va a empezar desde el -1, ¿ya? Entonces aquí me equivoqué. Extraer el penúltimo número de la fila 1. Entonces, fila 0. Y este -1 va a ser el último número, ¿ya? Entonces si yo me voy a ver aquí,
de la fila 0, el último número, el 6. El menos 1. Si yo quiero traer el penúltimo, tengo que decir menos 2. Y el antepenúltimo, el menos 3. Así. Aquí puedo hacer un... Aquí hago como slice. Entonces yo puedo también seleccionar algunas de corrido, como un trozo de corrido. O puedo yo decirle esta y esta. Entonces para hacer un trozo de corrido yo voy a decir... usar los puntos desde dónde hasta dónde. ¿Ya? Y aquí es importante que ese hasta dónde es siempre uno antes. No me pregunten bien por qué. Es como cuando yo tengo como los... yo tenía como los rangos en las tablas de estadística. Entonces yo tenía como un rango que iba desde paréntesis cerrado. Desde paréntesis cerrado el 0 hasta el 10. 10 paréntesis abierto. ¿Se acuerdan? Entonces yo decía como desde el 0 hasta el 10, pero sin llegar al 10, porque el 10 va a ser del siguiente tramo. Entonces el siguiente yo voy a tener el 10 hasta el 19, con paréntesis abierto. Entonces lo mismo. Este va a llegar como al 18,9, pero no va a llegar al 19, porque el 19 es del siguiente tramo. Entonces esto se ve como de la misma forma. Si yo quiero traer la columna con un índice 0 y 1 al mismo tiempo, yo voy a traer 0, 1 y paréntesis abierto el 2. Como uno antes. Entonces para traer las dos primeras, yo voy a hacer 0 al 2. Con eso. Si yo tengo algo con 500 filas y yo quiero traer las 100 primeras, voy a poner 0 al 101. ¿Ok? O no, como parte del 0, las 100 primeras filas va a ser del 100. Exacto, porque parte del 0. Entonces esto me va a traer del 0 a la 99. Como de corrido. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, yo puedo designar una lista de las columnas que yo quiero traer. O sea, en este caso de las filas que yo quiero traer. Entonces yo quiero traer la que está en la posición 0, la que está en la posición 5, la que está en la posición 25. Pero no las quiero traer todo lo que está entre medio, solo esas. Entonces yo le puedo dar una lista que diga 0, dije 5, 10 y 20, 15 y 25, algo así dije. Pues yo le puedo dar una lista de estas columnas y esto me los va a buscar. Entonces, de nuevo, listas. Ahí. Y la coma siempre va a separar, esta coma de aquí va a separar filas y columnas. Ok, eso es como... Yo lo encontraba, cuando yo aprendí, lo encontraba lo más enredado de todo, pero se va haciendo como súper mecánico. Entonces para extraer las dos últimas, yo voy a hacer lo mismo como un slice, pero ahora desde todas las filas y las columnas las voy a traer de un slice desde la menos 2 hacia adelante. Entonces lo que voy a hacer es que esto va a venir aquí, lo va a abrir, va a decir todas las filas desde la menos 2, o sea, menos 1, menos 2 en adelante. Y voy a traer esto. ¿Ok? Entonces si yo pongo los puntos, si yo por ejemplo pongo 1, 2 puntos, va a ser desde la 1 en adelante. O desde la 3 en adelante. Pero si no, yo puedo hacer 2 puntos, 4, 5 por ejemplo, y esto va a traer de la 5 hacia atrás, sin considerar la 5. Entonces a mí me va a traer la 0, la 1, la 2, la 3 y la 4. Y así se ocupa el 2 puntos. Entonces, de ahí vamos a ver ejercicio, quizás quede más claro, pero ahí está como el torpedo, por si lo necesitan en la pauta. Entonces ahora yo quiero rellenar ese número con un 10. Entonces yo lo que hice para practicar el método log, va a decir data.log vector 2 en la fila y cifra 4 en la columna. Entonces yo le voy a hacer ese valor específico, le voy a hacer como clic y le voy a dar un 10. Entonces si hago esto y vamos aquí, esto se reemplazó por un 10. Entonces eso es como para insertar un valor.
Ahora, para rellenar los missing values, o sea, estos none, yo quiero rellenar esos dos missing values con un 0. Entonces yo aquí puedo hacer el comando .fillNA. ¿Ok? Y yo le voy a dar como un valor. Entonces yo puedo decir data fillNA con un 0, y esto va a cualquier de todo esto que sea NA, lo va a volver 0. O yo ahí le puedo dar un 3 y estos dos se van a volver 3. O yo le puedo dar un promedio y quizá eso se va a rellenar con el promedio de S, con el promedio. Ahí como que cambia mucho. Pero para designar un valor, yo puedo poner fillNA 0, por ejemplo. Yo lo corro y me va a dar que estos dos se volvieron 0. También, por ejemplo, como yo les dije, lo voy a volver a cargar desde aquí. Yo puedo hacer un drop, ¿ya? Que es, por ejemplo, si yo quiero eliminar esa fila, yo quiero eliminar esa fila. Entonces yo voy a hacer data.drop y me va a decir labels. Entonces, labels igual, yo quiero eliminar el vector que está. Lo voy a renombrar de nuevo, corriendo esto de nuevo. Ok, yo quiero eliminar el vector 2. Entonces le voy a poner drop na vector 2, axis. Y este axis lo vamos a ver en muchos lados, que esto va a ser como eliminar la columna que tenga ese en lo que yo le estoy diciendo, o eliminar la columna de lo que yo le estoy diciendo, o la fila de lo que yo le estoy diciendo. Entonces le tengo que decir axis igual 1 si yo quiero eliminar la columna entera, o 0 si yo quiero eliminar la fila entera. En este caso yo quiero eliminar la fila. Entonces axis 2. ¿Ya? Entonces si yo lo corro, se va a ejecutar y se eliminó el vector 2. Aquí lo pueden ver. Pero yo creo que aquí no se guardó. ¿Ok? Entonces yo para guardarlo tendría que ser algo como esto que le dije. Data igual y el nuevo, como el data procesado, por decirlo así. O yo puedo hacer este comando que está diseñado específicamente para eso, que se llama inPlace igual true. InPlace igual true es que me ahorra poner este data igual data. En algunos casos va a ser útil, en otros no. En otros quizás me sale más corto hacerlo así. Pero yo hacer esto me va a guardar eso que yo mostré antes. Entonces sería lo mismo hacer data igual data.drop igual vector 2, axis igual 0 sin el inPlace true. Ok, esto sería como lo mismo. Y yo, ponte tú que quiero eliminar esa última cifra, porque quiero eliminar ese none. Entonces le pongo data.drop labels igual cifra, ¿cuál era? 5. Y quiero eliminar ahora toda la columna. Entonces le voy a poner axis igual 1 de columnas, 0 filas, 1 columnas, inPlace igual true. Y vamos a ver, se eliminó todo. Lo otro es que yo puedo hacer eso mismo con un comando que se llama dropNA, ¿ya? Que es eliminar valores nulos. Entonces si yo digo data.dropNA, esto me va a borrar todo lo que sea NA. Entonces, en este caso, si yo lo corro así tal cual, va a eliminar todas las filas y todas las columnas que tengan NA. Entonces va a eliminar eso y va a eliminar eso. O va a eliminar estas dos. Vamos a ver. Eliminó las dos filas, ¿ya? Porque esto está por defecto así. Pero yo en dropNA puedo decirle axis, lo mismo. Axis igual, si le pongo 0 va a eliminar las filas. Entonces va a eliminar esos dos.
Voy a eliminar esa fila y esa fila. Pero si yo quiero no eliminar toda la fila, sino que quiero eliminar esa columna porque está muy mala, le voy a poner axis igual 1 y me va a eliminar S y S. Entonces drop. ¿Se ven? Se eliminó la cifra 4 y la 5. Y lo mismo, si yo quiero guardar al tiro este resultado, le pongo in place igual true. Entonces ahora en vez de imprimírmelo, me lo va a guardar. Genial. Entonces voy a cargar esto de nuevo. Entonces yo voy a hacer lo que primero había planteado, que era data fill NA. O sea, primero esta, insertar ese 10 y los otros dos ceros. Me va a quedar así. Entonces, generar una nueva cifra. En este caso, una nueva columna. Voy a generar una nueva columna que se le vaya a poner, llamar cifra 6. Entonces, para hacer esto, yo uso el corchete cuadrado y le doy el nuevo número de la columna. Entonces, mi data frame, corchete cuadrado, cifra 6 igual 1. Esto va a hacer que todos los números de esa columna sean 1. Entonces, si yo lo hago aquí, me va a haber generado esta nueva columna en la tabla con puros 1. Entonces, yo aquí puedo ponerle así como cifra 6 y ponerle una lista también. Ponerle 1,10,6, 5. ¿Ya? Entonces, 1,10,5. Con una lista. Entonces, en este caso me decía que todo sea 1, lo voy a dejar así. Y me va a quedar guardado de esta forma. Entonces ahora me dice, genera un nuevo data frame donde cada columna sea el promedio de una cifra. Entonces yo voy a como promediar hacia abajo. Entonces el promedio, quiero un nuevo data frame que sea todo como el promedio de eso, 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 el promedio de eso. Y eso se hace de esta forma. Data.min de promedio, axis 0, o sea, hacia abajo. Lo voy a hacer, clic. Entonces data 2, que hace mi nuevo data frame. Entonces si se dan cuenta, esta es el promedio de la cifra, el promedio de la cifra, el promedio de la cifra. Y ahora lo voy a dejar más bonito, porque yo quería que cada columna fuera ese promedio. Entonces le voy a decir, convierte, aquí queda en formato series. Yo lo voy a convertir en data frame de nuevo. ¿Se fijan? Quedó exactamente igual, pero ahora es objeto data frame y no objeto series. Lo voy a transponer con punto transpose. Y me va a quedar hacia el lado, en vez de hacia abajo. Y lo único que me faltaría que yo quiero es como reemplazar eso por un promedio, o un mean en este caso. Entonces data.index igual mean. Entonces aquí me quedo como mi tablita. Entonces yo ahora esta tablita podría ir, no sé, a Excel y pegarla aquí. Ponte tú. Genero un nuevo data frame, exactamente lo mismo, donde cada fila sea el promedio del vector. O sea, yo quiero a partir de aquí que esto sea el promedio de esto, esto el promedio de esto, el promedio de esto. Entonces la misma función, pero le cambio el axis. Como es axis 1 va a ser hacia el lado, no hacia abajo. Entonces lo mismo, calculo el promedio. Esto me va a quedar en formato series. Lo va a pasar a data frame. ¿Ya? Va a quedar exactamente igual pero otro formato. Y ahora voy a renombrar esa columna. Entonces mi dataframe.columns igual min. Entonces va a estar ahí o mi tablita. Esto también lo podría pegar en Excel. ¿Qué más? Para leer archivos desde un Excel tengo que hacerlo de esta forma. Mi nombre, o sea el nombre que yo le quiero dar dentro del Python, pandas o pd.readExcel, leer Excel, y hay muchos read, hay read SQL, read CSV, de hecho hay un read de lo que uno tiene copiado en el clipboard, se dice. Entonces si yo copio esto y yo le pongo read clipboard, me va a hacer un data frame de esto, es súper bacán. Y el nombre del archivo generalmente cuando definamos una carpeta, ayudantía
IoT librerías, yo voy a definir esta carpeta. Entonces yo puedo irme aquí a Files y voy a tener los archivos. Entonces si yo quiero, por ejemplo, cargar este Excel, yo tendría que ponerle ese nombre de esa carpeta. Y ahí lo vamos a hacer, así que va a quedar más claro. Y para guardarlo lo mismo. Data, el data frame, pero esta vez punto to Excel y el nombre del archivo que yo quiero generar con la extensión de Excel. Esto, para el que lo quiera hacer más adelante, probablemente, no sé si el Anaconda lo traía como por defecto, pero les va a pedir un requerimiento de Pandas. Entonces Pandas va a ocupar una librería que se llama OpenPyXL, ¿ya? Entonces, depende de su instalación o no, puede ser que necesiten instalar esto, pip install OpenPyXL, antes de poder ocuparlo. Si es su caso, al intentar cargar un Excel les va a salir abajo, falta la librería OpenPy. Si ya la tienen instalada no les va a salir nada y se va a hacer súper bien. Ya, ahora vamos con lo penúltimo, que genera un gráfico. Matplotlib.pyplot es lo que vamos a ocupar. Entonces librería matplotlib, módulo pyplot, y le vamos a poner plt para hacerlo más corto. Entonces yo quiero graficar esta lista de números, ¿ya? Entonces lo que va a hacer pyplot es que va a tomar distintos códigos y luego los va a correr todos juntos, como si fuera cuando hacíamos como una función o un for, que va a correr todo esto al mismo tiempo y me va a generar un gráfico, ¿ya? Entonces pyplot tiene millón de como distintas cosas con las que uno puede adornarlo, pero yo voy a poner como las principales. Entonces plt.figure sobre todo me deja ponerle un fixed size, o sea, un tamaño de la imagen que yo quiero crear. Si yo quiero crear una imagen chica, una imagen más grande, con más o menos resolución, entonces me va a dejar cambiarlo. plt.plot va a ser un gráfico de línea, ¿ya? Y aquí es donde yo defino el tipo de gráfico que yo voy a hacer. Por ejemplo, si yo quiero hacer un gráfico de barras hacia arriba, yo haría plt. Voy a importarlo primero. Y ahora me va a salir como estas recomendaciones. plt. Y me va a salir las recomendaciones. Si no les sale esto, tienen que apretar control espacio, ¿ya? Control espacio. A veces sí, a veces no. Pero control espacio, punto. Y ahora me salen. Y si no, si ya lo tienen activado, pueden irse a este punto y apretar tab. Y les va a salir. Entonces, punto. Me van a salir como todos los módulos. Y aquí abajo me van a empezar a salir las funciones. Que están, fíjense que están con una F. Fíjense que están con una F ahí. Entonces, punto. Una F amarilla. Y aquí me van a salir todas las cosas que yo puedo hacer. Entonces, para hacer un gráfico de barra, yo tengo que hacer plt.bar. ¿Ya? Y me va a pedir como los datos. Que va a ser como lo de abajo. Luego a la altura. Por ejemplo, esto va a ser una lista que sea rojo, verde, amarillo. Y estos los números, por ejemplo, lo podríamos hacer. plt.figure. Yo le voy a poner 1, ese 1 es como el número de la figura. Por ejemplo, la figura 0, la figura 1, la figura 2. Es como para ir ordenándola, la verdad. No importa tanto. Fixed size, igual, ya lo voy a poner de 5,2. Entonces 5 va a ser como el largo y 2 va a ser el alto. Entonces si yo quiero hacer como por ejemplo un gráfico cuadrado, voy a hacer 5,5 y ahí me va a salir un cuadrado. Entonces pltfigure.eso, pltvar, yo le voy a poner como lo que va a ir abajo, como qué es cada barra, y le voy a poner como por ejemplo tipo 1, tipo 2. ¿Ok? Y la altura le voy a poner como por ejemplo la cantidad de datos que tiene. Entonces esto podría hacerlo con data frames. Por ejemplo, que cada uno de estos sea un data frame o cada uno sea una serie. Entonces le voy a poner como del tipo 1 hay 10 personas y del tipo 2 hay 20 personas. O ya 15.
Y eso es para poner como elementos extra, como los colores, etc. Entonces si yo a esto le hago plt.show, mostrar el gráfico, y yo corro todo esto, fíjense, va a salir este warning y me va a decir, ahora aparecen en el punto, o sea, en el plots. Entonces tengo help, variable explorer y plots. Y me va a salir mi gráfico de barra. ¿Ya? Entonces tipo 1, tipo 2 y la altura, 10 y 15. Y esto como que lo podemos ir adornando. Entonces ya tenemos como el gráfico base. Y aquí les pongo, si yo quiero agregar un título, tengo que usar plt.title. Entonces plt.title igual, o sea, entre paréntesis, mi primer gráfico de barra. Entonces si yo corro ahora esto, fíjense, va a salir aquí arriba. Yo quiero hacer un gráfico a lo largo en vez de esto. Yo le puedo cambiar aquí y decirle como que el ancho sea más grande que el alto. Entonces 10,5 y se va como a extender a lo largo. Y aquí yo fui como poniendo los distintos. Entonces así hago un gráfico de barra. Si yo quiero hacer un gráfico horizontal, tengo que hacer hbar, creo que era. No existe hbar. Entonces, ¿cómo se llama? Bar H. Sí. Entonces, tipo 1, así, tipo 2, así. Por ejemplo. Si yo le quiero cambiar el color, lo puedo hacer así. Aquí. Color igual. Color igual. Red, green, por ejemplo. Sí. Entonces aquí yo le dije una lista. Los colores. Para el primer tipo le voy a poner el color rojo y para el segundo tipo le voy a poner el color verde. ¿Ya? Y así yo puedo ir inventando muchas cosas. Aquí lo que hice fue generar un gráfico de este vector de línea, o sea, .plot. Todo esto lo pueden encontrar en la página de PyPlot, de aquí la dejé el link. Esto define el nombre que va a salir abajo, el nombre que va a salir al lado, el nombre del eje Y. Esto va a ser como qué números se me muestran. De hecho lo voy a sacar para mostrárselos. Esto va a ser la grilla. La grilla. Entonces como si me salen como las rayitas que marcan el gráfico y todo. Entonces, ¿desde qué eje salen y qué tipo de línea hacen? Todo esto lo vamos a practicar un poco después. El título del gráfico. Y aquí yo lo que hice fue agregar una línea que va a marcar el promedio del vector. Con color K, que es el color negro. Si yo corro esto, fíjense. Entonces yo voy a ir como poniéndole comentarios a algunas cosas para ir viendo como la construcción de todo este gráfico. Entonces, control 1, yo comento todo eso y ya no los va a pescar. Entonces, si yo lo corro ahora, fíjense, me va a dar un gráfico con los elementos del vector, como el gráfico de línea que yo quiero construir. Simple. Si yo le pongo plt.xlabel, me va a poner ese título acá abajo, índice del vector. Si yo pongo ilabel, me va a poner ese título aquí al lado. Entonces, valor del vector. Y si se fijan, esto va 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Pero yo quiero que se vea de 1 en 1, por ejemplo. O de 10 en 10, o de 8 en 8. Entonces aquí le voy a dar xticks y una lista del rango 13. Entonces, si se acuerdan, el rango 13 va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta el 12. Entonces yo voy a poner plt del 0 hasta el 12. Lo corrí eso nomás. Y ahora si se fijan, se agregaron esos números. Se agregaron esos ticks. ¿Ya? Yo le puedo agregar una lista de 0, 5, 10. Y me va solo vamos a mostrar eso. Miren, fíjense. Yo le puedo agregar una lista de 0, 5, 10. Y yo lo corro ahora. Me va a marcar solo el 0, el 5 y el 10.
Esos son los ticks. Lo mismo para arriba. Yo quiero solo que no me muestre este 0,5, 0,15, 2,5. Solo quiero que me muestre 0, 1, 2, 3, 4. Entonces yo voy a hacer la misma técnica. Y ahí cambié este también. Entonces ahora yo le quiero agregar una grilla. Entonces, PLT Grid, Axis, los dos ejes y con una línea punteada. Entonces yo ahora corro esto y fíjense, me salen como la grilla de los números con una barra punteada. Si yo quiero que solo la grilla sea para el lado, aquí le tengo que poner eje, solo el eje X. Y me va a quedar, solo la línea hacia arriba. Solo saliendo desde el eje X hacia arriba. Entonces me va a quedar el 0, el 5, bla bla. Si yo quiero que solo sea como líneas hacia el lado, Axis Y. Entonces va a ser solo líneas hacia el lado. ¿Ya? Lo vamos a dejar así ahora. Por ejemplo, si yo le quiero dejar una línea continua, le puedo poner solo un guión. Y fíjense lo que va a pasar ahora. Esta línea se va a volver continua, no punteada. Creo que no sé si se ve muy bien en el video, pero lo pueden poner en práctica ustedes mismos. Si le voy a dejar una línea punteada, le voy a poner un título, plt.title. ¿Ya? Ahí está el gráfico de ejemplo PyPlot. Y finalmente, yo quiero que aquí, en algún lugar, se marque el promedio, o una línea de tendencia, o lo que ustedes quieran, o algo que marque como alguna fecha en específico que quieran destacar. Entonces yo le puedo poner plt.axhline, axis, horizontal, línea, y le pongo np.min, que me va a calcular el promedio de esta lista. Entonces, esto lo que va a hacer es una línea que va a seguir el promedio de esa. Entonces, si yo lo hago ahí me marca el promedio. Entonces, yo sé que todos estos valores están arriba del promedio y todos estos valores están abajo del promedio. Entonces, como yo le dije, esto tienen muchos matices y cosas que se pueden hacer. Se le puede poner el fondo de algún color, una imagen entre medio, la leyenda, como que indica aquí qué significa cada color. Probar distintos colores, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso todo lo encuentran en la página de PyPlot. Pero esto es lo más básico y les puede ayudar para hacer como los gráficos que vamos a ir ocupando en el curso. Finalmente, perdón por extenderme, pero quería como hacer todo lo que había preparado para la ayudantía. Vamos a hacer un ejercicio final que va a resumir todo lo que son las librerías. Entonces, yo aquí ayudantía, primavera, librerías. Aquí donde está en archivos les voy a dejar el enunciado, esta pauta y el material. Y este material va a ser, lo vamos a abrir, va a ser todos los precios de la acción de Apple, ¿ya? Entonces tenemos las fechas, los precios altos, los precios más bajos de cierre, los precios más bajos y los precios de apertura. Una cuenta y un volumen de transacción, ¿ya? Todas esas acciones se transaron en ese día. Entonces yo les dejé esto que lo vamos a empezar a ocupar para meternos ya en el tema financiero. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser cargar este Excel, ¿ok? Entonces para cargar este Excel, como ya les comenté, tenemos que hacer el nombre de nuestro data frame, PD de pandas, leer el Excel, read Excel, y el nombre del archivo. Aquí no me va a funcionar, ¿ya? ¿Por qué no? Me dice, no existe un archivo directorio con este nombre, ¿ok? Y es porque para que esto funcionara yo tendría que haber tenido como mi archivo en la carpeta como base, como lo hicimos la ayudantía pasada. Pues yo ahora lo tengo en una carpeta llamada material. Entonces, como yo me voy a esa carpeta y elijo ese archivo, yo pongo el nombre de la carpeta, material, / el nombre del archivo, ¿ya? Como si fuera la ruta. Por ejemplo, si yo me voy a la carpeta y veo acá arriba, se fijan, me sale
la carpeta slash material, y esto sería slash el nombre de este archivo. Entonces lo que le estoy diciendo acá es, desde la carpeta base que yo seleccioné, métete en la carpeta material y seleccioname este archivo desde adentro. Y ahora sí me lo va a encontrar. Entonces se demoró un poquito más. Me dice precios APL igual pd.read Excel y ese archivo. Entonces si yo me voy aquí, precios Apple. Y aquí tengo mi data frame. Que sería lo mismo que yo tenía en Excel. Entonces lo que me dice esto es, selecciona solamente la fecha. Selecciona la fecha y el precio de cierre. Eso es lo que vamos a ocupar ahora. Entonces voy a hacer esto con un log. Entonces .log todas las filas y las columnas voy a seleccionar. Entonces le entregué una lista que va a decir quiero la fecha y quiero close, el precio de cierre. Se lo voy a correr. Y si me voy a mi archivo, voy a tener solo la fecha y solo el precio de cierre. ¿Ok? Yo hice esa selección. Ahora voy a generar un rezago. ¿Ya? El rezago quiere decir que voy a tener mi dato y voy a tener en el dato de hoy, voy a tener el dato de ayer. Entonces hacia el lado me va a quedar, por ejemplo, el precio de hoy y el precio de ayer. Y esto se hace con una función que se llama .shift. Entonces shift me va a traer los de 1 antes. O sea, shift entre paréntesis 1 me va a traer los de 1 antes. Shift entre paréntesis 2 me va a traer los de 2 días antes. Shift entre paréntesis 5 me va a traer los de 5 días antes. Entonces le digo precios apl.iloc para seleccionar la que está en la segunda posición. Entonces ese va a ser iloc 0 y este va a ser iloc 1. Todas las filas de la posición 1 .shift 1, o sea, las de 1 antes, ¿ya? Y los voy a declarar la columna como lo vimos arriba en la parte de pandas. Le voy a poner rezago de close a la nueva fila y la fórmula, que va a ser lo que yo quiero rezagar, punto en la cantidad de rezagos. Entonces lo voy a correr. Y aquí tengo como nuestra nueva columna. Entonces vamos a ver que para la fecha 1 voy a tener el 9.39 y el 9.38 del día anterior. Entonces con eso creé un rezago. Y si se fijan, aquí no había nada que mover adelante, así que me quedó un valor nulo. ¿Ok? Definir las fechas como el índice de las filas. Entonces definir que esta columna sea esto, el índice. A esto se le va a llamar una serie de tiempo. Se le deja aquí un hint. .setIndex. Entonces, precios apl.setIndex. Le digo qué columna quiero. En este caso quiero la columna date, sea mi índice. Drop igual true. Para que, si yo no le pongo drop igual true, esta columna va a seguir existiendo. O sea, lo voy a tener en el índice y lo voy a tener acá. ¿Ya? Entonces si yo le pongo drop igual true, esta va a pasar hacia el lado y se va a eliminar la original. ¿Ok? Y in place, ya vimos para qué funcionaba. Esto va a ser para que se guarde directamente y no solo me lo imprima aquí en la consola. Entonces lo voy a correr. Y si se fijan, la que estaba acá pasó acá al índice. Y voy a tener las dos precios que voy a ocupar. O sea, los precios de hoy y los precios de ayer. Así se setea un índice. ¿Qué más? Calcular en un nuevo data frame el retorno de la acción. Y nosotros acá en el curso usamos los retornos logarítmicos. Entonces les deja acá la fórmula. Entonces el retorno de la acción va a ser el logaritmo natural del precio de hoy menos a partir del precio de ayer. ¿Ya? Entonces le voy a decir que el nuevo data frame retornos APL va a ser los precios APL.close, o sea, los precios de cierre de hoy, partido en los precios del rezago, los de ayer. ¿Ya? Entonces va a tener aquí retornos APL y va a tener
si yo me voy aquí, para el 9 del 9 del 2010, yo voy a tener el precio de hoy, del 9 del 9 del 2010, menos el precio del 8 del 9 del 2010, el de antes. Y eso me va a dar esa diferencia de 1.00057. Y así me va a quedar todo para abajo. Ya esto yo le voy a calcular el NP-log, ¿ya? Con NumPy, el logaritmo natural. Entonces, para cada uno de estos, para cada uno de estos, perdón, calcúlame el logaritmo natural. Le va a correr eso. Y si se fijan, ahora quedó en porcentaje, en retorno. Entonces, este día la acción rentó un 0.06%. Otros días va a rentar más, otros días va a rentar menos. Como estos retornos igual son chicos porque son retornos diarios. Por ejemplo, aquí rentó un 2,3% en un puro día. Entonces el precio aquí dice que subió. ¿Ya? Entonces tengo calculado los retornos para ese día, el cambio en el precio. Y ahora yo lo voy a pasar como para dejarlo bonito, irle sumando como datos. Lo voy a pasar a un data frame en vez de una serie. Entonces los retornos APL ahora van a ser un data frame. Perdón, va a ser un data frame que es exactamente igual pero con otro formato. Y le voy a decir que las columnas, o sea, eso de acá arriba, ese 0, sea un return, un texto. Si lo veo ahora, quedar el retorno es igual a los retornos que yo calculé. Siguiente, voy a hacer rezagos del mismo retorno. Más adelante, cuando ya empecemos a ver como cálculos, vamos a ver para qué nos sirven los rezagos y todo eso. Pero ahora les voy a enseñar cómo a calcularlos. Entonces, retornos APL, voy a crear una nueva columna que se va a llamar rezago 1 del retorno. Entonces, el retorno por shift 1 me va a crear el rezago de un día. Y el retorno, shift 2, me va a crear el de 2 días atrás. ¿Ya? Le voy a correr estas dos. Y voy a tener el retorno, el de hoy, el de ayer. Y en este caso voy a tener el de hoy, el de ayer y el de antes de ayer. Entonces esto va a tener como memoria de lo que pasó con la acción hoy y los últimos 2 días antes de esto. ¿Ya? La misma lógica, estos quedan en nulo porque este pasa para adelante, pero lo que pasa aquí para adelante es un NA. Y aquí no había nada que pasar porque se terminaba la serie, entonces otro NA. Entonces mientras más rezago haga, más como días de datos voy a perder. Pero voy a ganar en que voy a tener como información que después vamos a usar para hacer modelos de Machine Learning con estas acciones. Entonces, Shift 2. Y lo que voy a hacer ahora es eliminar las filas con valores nulos, porque ya dije que nos molestan mucho. Entonces voy a eliminar todo esto, voy a eliminar todo esto y voy a eliminar todo esto. ¿Cómo lo hago? Con un drop NA, axis 0, porque voy a eliminar las filas hacia abajo, y in place true, para que se guarde automáticamente. Entonces si venimos acá, bajo de 2997, de 3000 a 2997. Y aquí nos quedan nuestros datos limpios. ¿Ya? Entonces aquí vamos súper bien, como para trabajar con la acción. Y ahora vamos a practicar un poco generar gráficos. Entonces primero generar un gráfico para los precios de cierre, lo mismo. PLT figure, le vamos a dar el número 1, porque es la figura 1 en este caso. El tamaño, o sea, más largo que ancho en este caso, 10,5, va a ser un rectángulo. Y voy a hacer un gráfico de barra, no un gráfico barra, un gráfico de línea, un punto plot de los precios de cierre. Entonces, ¿cómo le pasó eso? Precios de Apple.log, todas las filas, la columna close, que es el precio de cierre. Le voy a fijar un título, una grilla, como ya lo vimos, y voy a mostrar el gráfico. Entonces lo voy a hacer ahora. Y ahora vamos a ver que tenemos este grafiquito de la evolución del precio por año, o sea, cada 2 años.
Entonces, entre 2012 y 2014 este fue el movimiento. Entre 2020, por ejemplo, podemos ver aquí ya con la pandemia, como de 2019 que empezó a caerse. Se recuperó un poco, volvió a caer mucho la acción. Seguimos con tiempos de pandemia. Y aquí ya, junto con la pandemia y la guerra, ya se cayó todo y ahora se está recuperando de nuevo. Entonces aquí podemos ver la evolución de los precios de esta acción. Y vamos a hacer un gráfico de los retornos. Entonces la misma lógica. Vamos a poner plt.figure, la figura 2, porque este va a ser el segundo gráfico. También va a ser un rectángulo del mismo tamaño. Y le vamos a poner .plot. Retornos apl.log. Este acá son los retornos. Y los return, para seleccionar solo esa fila. Y de color morado. Le vamos a poner un título, evolución del retorno de Apple. Y le voy a hacer una línea que marque justo el 0. Para que quede, según yo, más bonito. Se voy a hacer este gráfico. Y aquí vemos el retorno. Se puede ver el precio y el retorno. ¿Ok? ¿Qué más? Yo puedo guardar estos gráficos. Por ejemplo, yo quiero guardar esto y le voy a poner plt.savefig. De hecho, ahí me la recomendaba, savefig. Y aquí le voy a poner un nombre y le voy a decir evolución ev precio apl apple.png, por ejemplo. Ese es el formato del archivo. Entonces, si ahora corro esto, se me va a generar el gráfico, pero en la carpetita, que estamos ocupando, en esta que tenemos seteada aquí arriba, vamos a encontrar el gráfico guardado. ¿Ok? Entonces aquí va a estar nuestro grafiquito, lo podemos poner en nuestro informe, etc. Vamos a hacer lo mismo con este. plt.savefig evolución del retorno a apl.png. Vamos a correr todo el gráfico de nuevo. Y se me guardó. Entonces yo lo puedo poner en mi informe del trabajo, por ejemplo. Y con eso estaríamos casi listos. Lo último que quería hacer es que guardáramos todo lo que hicimos. Entonces limpiamos los precios, pusimos las fechas, eliminamos los datos, etc. Entonces yo quiero guardar ese precio, el precio de cierre, y quiero guardar los retornos más el rezago, ¿ya? Que fue lo que yo calculé. Entonces para esto yo voy a hacer una función que se llama concat, que lo que hace es que pega dos data frames. Puedo ponerle, por ejemplo, un data frame y pegarle de otro lado como nuevas columnas, o puedo tener un data frame y pegárselo abajo, ¿ya? Para eso sirve la función concat. Y concat se basa, y por esto es importante definir como los índices, se basa en los índices. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera esta información y pongo concat hacia abajo, entonces me va a pegar todo lo que estaba en return, me lo va a pegar en return. Todo lo que estaba en R1 me lo va a pegar en R1. Todo lo que estaba en R2 me lo va a pegar en R2. Entonces se fija en los índices si yo lo pego hacia abajo, en las columnas. Y si yo lo pego hacia el lado, por ejemplo, yo le quiero pegar esto aquí, poner aquí al lado, esto me va a hacer como lo va a pegar o lo va a concatenar según, en este caso, la fecha. Entonces, esto es como un tipo de buscar B. Entonces le vamos a decir como buscar B, la fecha en esta tabla, ¿ya? Y me la va a pegar como acá al lado. Por eso es muy importante definir los índices y por qué lo hacemos y le ponemos los precios y todo eso, ¿ya? Porque yo podría tener todo esto ordenado, o sea, desordenado, y si yo lo concateno, igual va a respetar los días respectivos. Entonces en este caso le hago data pd.concat, o sea, un nuevo data frame, pd.concat, y le voy a poner una lista en el orden de las cosas que yo quiero concatenar.
Entonces voy a hacer corchete cuadrado, corchete cuadrado. Lo que yo quiero a la izquierda va a ser el precio de cierre. Y a la derecha de eso le quiero pegar todo lo que calculamos de los retornos, o sea, los retornos más los rezagos. Entonces, coma, a la derecha voy a tener los retornos y los rezagos. Y si yo quiero pegarle como otra cosa, aquí le pondría así como coma, lo que va a ir más a la derecha. ¿Se entiende? O más hacia abajo. Y axis, lo mismo. Axis 1, seguimos la misma lógica. Axis 1 es para el lado y axis 0 es para abajo. Entonces, axis 0 yo lo voy a pegar al ladito. Entonces yo voy a correr esto. Data igual pdconcat. Y me va a dar este data frame. Se fijaron, tengo mis precios. Y para el lado tengo los retornos que yo les pegué respetando esto. Entonces, como si esto yo lo hubiera hecho un buscar B. Yo hubiera tenido esto, hubiera hecho un buscar B usando la fecha del día y el retorno, el rezago 1, el rezago 2. Y genero una nueva tabla. Voy a eliminar eso de nuevo, estas tres filas con valores nulos. Entonces drop NA, axis 0 hacia abajo, inplace igual true. Axis 0 igual inplace igual true hacia abajo. Y me va a quedar mis datos limpios. Y luego voy a poner data.toExcel para guardarlo en un Excel y le voy a poner el nombre. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, quisiera guardar esto, yo tengo una carpeta y yo lo quiero guardar en mi carpeta llamada resultados. ¿Ya? Yo puedo ponerle a esto resultados slash y el nombre de mi nuevo archivo. ¿Ya? Entonces yo lo voy a guardar ahí. A dar data. Yo voy a ir a mi carpeta de resultados y voy a ver retornos a APL. Entonces abro el Excel para confirmar y efectivamente funcionó. Entonces yo tengo mi precio de cierre, mi retorno y mis rezagos. Y por la fecha. Entonces yo más adelante, por ejemplo, en otra ayudantía podríamos analizar estos precios con alguna regresión o algo así. O sea, estos retornos con alguna regresión o algún modelo. Y yo simplemente tendría que tener este archivo y lo cargo y ya lo tengo listo. Entonces guardé todos los procesos que hice. Ya, entonces con esto terminamos. Sé que fue súper extenso, pero conversamos con el profe y creímos que era como necesario dejarlo bien preparado y darnos como el tiempo de explicarlo bien. Sobre todo para los que estén más perdidos. Entonces espero que le haya servido harto. Todos los trabajos, creo que el profe quería tirar un trabajo ahora luego sobre esto mismo, que es como de limpieza de datos, armar una tablita, quizás hacer algún gráfico de esa tablita, guardarlo, enviarlo. Entonces aquí básicamente yo creo que tienen de todo lo que... Tienen como un torpedo de todo lo que puede entrar, la verdad. Algún trabajo así. Así que espero que les haya servido. Estudiense lo que más les haya costado. Por ejemplo, si lo que más les cuesta sea lo gráfico y los otros lo entienden, estudien solo esto. O intenten hacer este ejercicio sin mirar la pauta. Y cualquier duda me pueden preguntar al mail. Así que lo dejo hasta aquí. Nos vemos. Quizá hagamos una ayudantía sincrónica o algo así luego, como para resolver unas consultas. Así que ahí nos estamos viendo. Chaito.